Saludos a los participantes en el curso Reino de Guatemala. El tema del día de hoy se titula Emancipación e implicaciones 1820-1824. Pretende abordar una coyuntura en el que el Reino de Guatemala se inserta en el régimen monárquico constitucional. Primero, con la corona española entre 1820 y 1821, tras la independencia en 1821 con la monarquía mexicana. Al final del período, las provincias se organizan en un sistema federativo. Proceso de independencia 1820-1821. Reinstaurada la Constitución de Cádiz en España en 1820, la ciudadanía usa sus derechos de libertad de expresión. Con ello se amplía la opinión pública. Se expande la creación de folletos, panfletos y surgen dos diarios de mayor circulación. El editor constitucional, a cargo del abogado José Cecilio del Valle, y El Amigo de la Patria, dirigido por el médico Pedro Molina. La misma situación permite la sociabilidad. Se establecen entonces las llamadas tertulias patrióticas en las principales ciudades del reino. En estos sitios de reunión se discute sobre temas políticos. Mediante el Plan de Iguala, febrero de 1821, los territorios mexicanos discuten instaurar la monarquía del septentrión. Las noticias llegan a Centroamérica. En agosto, la provincia de Chiapas declara su independencia de España y manifiesta unirse a los mexicanos. En septiembre, en la ciudad de Guatemala, las autoridades superiores, los miembros del municipio y personajes destacados emiten una declaración de independencia, la que firman el 15 de septiembre de 1821. Pero en la época, los gobiernos locales debían prestar un juramento al acta de independencia. El documento se envió a las capitales de provincias. La juramentación se realizó el 21 en la ciudad de San Salvador, el 28 en Comayagua, Honduras, y en León, Nicaragua, y el 29 de octubre en Cartago, en Costa Rica. Unión y anexión a México, 1822-1823. Tras aceptar el Plan de Iguala, los territorios de la Nueva España declaran su independencia. En octubre de 1821, el general Agustín de Iturbide, gobernante del Imperio Mexicano, invita a unirse a las provincias del antiguo reino de Guatemala. Como no existen partidos políticos, las decisiones en la época se tomaban a nivel local por medio de los municipios. Tras una consulta en los territorios, unos 125 gobiernos locales deciden el 5 de enero de 1822 ser parte de la monarquía constitucional más conocido como Imperio del Septentrión. Se hicieron elecciones y las provincias enviaron diputados al primer Congreso mexicano en la Ciudad de México. Pero solamente el municipio de San Salvador se negó. Guatemala envió tropas, pero fueron derrotadas en El Espinal, en Sonsonate.
Posteriormente, Vicente Filisola, jefe político y militar mexicano acantonado en Ciudad Guatemala, armó una tropa de 3,000 hombres. Más de 2,000 eran guatemaltecos y se dispuso a sitiar la capital salvadoreña. Tras varios meses de enfrentamiento, en marzo de 1823, este territorio fue anexado al imperio. Pero, a las pocas semanas, Iturbide fue derrocado. Primer Congreso Federal, 1823-1824. Al caer Iturbide en marzo de 1823, los diputados centroamericanos que participaban en el Congreso mexicano se regresan a sus lugares de origen. En Guatemala, el jefe de las tropas mexicanas, Vicente Filisola, retomando el acta de independencia que decía que se llamaría a un congreso, envía la convocatoria a las provincias. En julio de 1823 se reúnen 48 diputados procedentes de los siguientes territorios: 24 por Guatemala, 10 de Honduras, 12 de El Salvador, 8 de Nicaragua y 4 desde Costa Rica. Este órgano legislativo tomaría importantes decisiones. El órgano constituyente, tras varios meses de trabajo, dispuso establecer un sistema federativo. El legislativo albergaba la representación de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La provincia de Chiapas había decidido su unión a la República de México. Tras una consulta a los municipios, se elabora la Constitución Federal del Centro de América, la cual fue firmada el 22 de noviembre de 1824. Con ello, se establece la ciudadanía, las garantías constitucionales y las provincias se convierten en estados bajo la autoridad de un gobierno federal. Este nuevo régimen se estableció bajo los principios del liberalismo, el cual tenía como base la elección de sus representantes. Con ello se dejaba atrás el sistema político monárquico. La Constitución Federal estableció requisitos para elegir a las autoridades federales, los órganos ejecutivo, legislativo y judicial. Los candidatos debían ser ciudadanos, natural o naturalizados, para ser miembro de la Corte de Justicia y para diputado al Congreso. Pero el presidente debía ser natural del territorio centroamericano. Llama la atención que tanto civiles como eclesiásticos podían ser diputados. Tal situación se debía a la existencia del patronato real, acuerdo entre la corona española y el Vaticano, el cual permaneció en las primeras décadas de la era republicana. A este tipo de estado se le llama estado confesional. Unión y anexión a México, 1822-1823. Este video que se incluye aquí sirve para ampliar uno de los subtemas presentados en la diapositiva 3.
Esta presentación se abordó desde una perspectiva de proceso histórico, donde se concatenan varios acontecimientos. La restitución de la Constitución de Cádiz en 1820, la Declaración de Independencia en 1821, la Unión y anexión a México 1822 y 1823 y el establecimiento de un Congreso Constituyente que entre 1823 y 1824 establece en Centroamérica un gobierno federal. La independencia, entonces, se presenta como un evento dentro de un proceso político dinámico y complejo, que trajo múltiples implicaciones para las provincias del Istmo. Estimados estudiantes, esta ha sido la lección de hoy. Gracias por su atención. Y recuerden, perseverar, no desistir. Hasta en otra oportunidad.